No se responsabiliza por las versiones vertidas en el mismo. Son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Desde el barrio hasta el campo, sin distinción, llevamos consuelo, valor y acción. Somos voz que acompaña, luz en la oscuridad, Cruz Roja presente en comunidad. Educamos, cuidamos, tendemos la mano en salud, bienestar y apoyo temprano. Enfrentamos el miedo con dignidad, porque juntos sanamos la... Estimadas comunidad naranjiteña, reciban un cordial saludo. Quien les habla, John Tigre Méndez, actualmente presidente provisional de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal Naranjito. El día de hoy nos llena de alegría recibir en este día, en este caso, un espacio de reflexión y servicio, que para conversar de algo muy importante, que es la educación. Entonces, damos la más cordial bienvenida al licenciado David Plaza Escandón, invitado especial del programa, con el tema Los pupitres del ayer, pantallas de hoy. ¿Hacia dónde van nuestros valores? Junto a él conversaremos sobre cómo han cambiado nuestras aulas, nuestras familias y sobre todo cómo podemos fortalecer los valores que contribuyen a una comunidad más humana y más solidaria. Bienvenido, estimado licenciado. Buenos días, doctor. Buenos días a toda la comunidad que nos escucha y también que nos están observando a través de las diferentes plataformas digitales. Es un placer regresar a este dial después de muchos años y más que todo vamos a hacer lo que nos apasiona, un poquito de compartir el día a día. En esta ocasión me acompaña mi querida esposa. Bienvenida. Sí, soy la licenciada Janet Acosta Reyes. En este programa tenemos el agrado de traerles un tema que es un poco nostálgico. Lo traeremos a su mente a sus primeros maestros que marcaron su vida para ser un buen ciudadano de bien. Sí, también queremos saludar al licenciado Leoncio Delgado Hermidas, director y propietario de la radio. Hoy vamos a reflexionar, como lo dijo el doctor Kevin, sobre los pupitres del ayer. Y para poder empezar, le voy a compartir el audio, mi amigo Marcos, para poderlo escuchar y que nuestros audiencia también lo escuche. Atención a la hora 7 de la mañana, 30 minutos, 7:30 en punto. Eso nomás era lo que quería compartir. Y al escuchar eso, nosotros vamos a reflexionar un poco y recordarme a un David Plaza de hace 35 años atrás, que cuando escuchaba ese sonido era de correr, porque no debíamos llegar atrasados, porque los que estudiamos hace unos 30, 35, 40 años atrás, era diferente llegar atrasado a las escuelas que en los actuales momentos, mi estimado doctor. Sí, efectivamente, estimado licenciado, licenciada aquí presente, muchísimas gracias por la intervención. Hoy en día los valores se han perdido y más que todo algo muy importante que es la disciplina. Entonces, la disciplina es muy fundamental para el ser humano, llegar a metas y objetivos. ¿Qué nos puede decir con respecto a la disciplina, estimado licenciado? En la disciplina nosotros podemos darnos cuenta que el cambio generacional afecta bastante al desenvolvimiento en un centro educativo. No se puede ser tan estricto en estos momentos, ¿no es cierto, amor? Así es, tan permisivos no podemos ser, porque en la actualidad tenemos representantes
que no nos ayudan en la disciplina, está totalmente, ya no es una estricta conducta que nosotros podemos formar, no, la disciplina ahorita de casa viene muy, muy inapropiada. Sí, a su vez podemos hablar del antes y del ayer. ¿Qué podemos mencionar sobre el respeto? El respeto hacia el ser humano y el respeto hacia el profesor. Verá, ahí hay algo muy importante. Antes, cuando llegabas a la escuela, tú tenías que saludar a todo el mundo. Y te lo decía tu mamá, te lo decía tu abuelita, y te lo decía el vecino, y te lo decían muchas personas que te querían. Yo, gracias a Dios, ya tengo más de 10 años trabajando en diferentes centros educativos. Ahora se llaman unidades educativas porque tenemos varios subniveles. Y nos hemos dado cuenta de que con el pasar de los años nosotros tenemos que hacer esa ayuda en la casa. Bueno, nosotros digo porque somos conscientes de que ese vacío no hay, o el niño o el estudiante no quiere saludar, o a veces llega mal dormido, y vamos a justificarlo de esa manera, ¿ya? Así es. Entonces, el respeto no viene de casa. Nosotros como docentes debemos inculcar a los estudiantes que fomentando el saludo, nosotros podemos llegar a cualquier parte. Hay adolescentes en la actualidad, si saludan es porque está el papá, la mamá al lado de ellos y dice, saluda, saluda. Entonces, eso debe perderse, debe fomentarse en cada aula de clases o dentro del hogar. Sí, si hablamos de tecnología en la educación, en este caso tecnología y pantalla, ¿sería en estos tiempos una herramienta o una distracción para el alumno? Voy a leerles un poquito de lo que tengo aquí. Es fascinante mirar atrás en el sentido de la educación de hace mucho tiempo. Hablemos de unos 25 o 30 años atrás. La educación que hoy conocemos también ciertamente es brillante. La doctora María Montessori nos enseñó de que el niño debe ser libre, aprender en un ambiente preparado. Y también el doctor Vygotsky, un psicólogo ruso, médico, nos recordó también que el aprendizaje debe ser significativo, social, y David Ausubel nos instó que el conocimiento debe ser significativo, no memorístico. Relacionando con su pregunta, puedo decirle que no solamente tenemos que enfatizar en la tecnología, pues nos hemos dado cuenta de que la tecnología es un recurso muy importante que nos valió para continuar en los procesos de educación en un momento crítico a nivel mundial, donde estuvimos con una pandemia. Pero a través de esa pandemia se generó también bastante adicción de parte del niño, de parte del estudiante, por un dispositivo. Y también es bonito ver, por lo general se observa en centros particulares, y en este año lo implementamos en el inicial donde yo estudio, una pantalla para que el niño pueda vincular su estudio en la parte emocional con un recurso tecnológico. Es decir, si yo voy a trabajar 6 horas de clases con un estudiante, 3 horas de clase los hago trabajar en los pupitres y unas 2 horas los hago ver algo relacionado a lo que ellos vieron, para poder de esa manera tener el método, hablemoslo tradicional, con el método también actual. Porque recuerde que los niños de ahora, y nosotros también los adultos, aprendemos más mirando a veces un video de TikTok. Si yo les digo, vamos a ver de la página 80 a la página 84 en la historia del Ecuador, vamos a hablar de Eloy Alfaro Delgado. ¿Y qué sucede? Que me voy a TikTok y un video de 4 minutos me hacen un resumen y entienden mejor. Sí, de acuerdo al tema que ha tocado muy importante sobre el método tradicional y el método actual, de acuerdo a su experiencia, ¿de qué edad sería viable de que a un niño se le entregue una pantalla? Para mí, en lo personal y en lo social, también debería ser a los 10 años.
¿Por qué a los 10 años? Porque tienen un poquito más de sentido propio y poder desenvolverse mejor. Pero en la actualidad hay muchas situaciones que desde que tiene 6 meses ya le otorgan una pantalla al niño, y no solamente lo afecta emocionalmente, sino también su vista, su forma de pensar, se atrapa en una pantalla y no le ayuda a desarrollarse del lado humanístico. Sí, de igual manera, lo que usted acaba de mencionar es muy importante. Sabemos de que los padres de actuales, a muy temprana edad, a los niños le dan el teléfono celular. Ustedes saben que en las redes sociales hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y netamente de ahí ya va absorbiendo el conocimiento. Entonces, es muy bueno y oportuno que ha mencionado a partir de los 10 años. Es una edad ya promedio, donde el niño, en este caso, está consciente en lo que va a realizar. En cambio, desde muy temprana edad, el niño recién está explorando, ¿no? Entonces, ya a una edad, como usted acaba de mencionar, 10 años, ya el niño está un poco más consciente con respecto a aquello, ¿no? Entonces, más bien, como docentes que somos, bueno, ustedes también forman parte de un pilar fundamental para la sociedad, y lo felicito, porque es realmente un trabajo muy importante, muy sacrificado, ¿no? Sí, así es. Yo también tengo la oportunidad, que vengo de familias docentes, ¿no? Y he visto el sacrificio y el compromiso a su vez, ¿no? Porque para ser docente tenemos que tener la vocación. Entonces, de acuerdo a la experiencia que han tenido todos ustedes, digamos, como profesionales, ¿qué podemos inculcar? ¿Qué podemos transmitir a los niños de la actualidad? Vamos a citar ahora a un psicólogo brasileño, Paulo Freire. Paulo Freire se caracterizó por darnos al mundo entero un texto llamado Pedagogía Liberadora. Y Pedagogía Liberadora abarca una parte muy central en la educación, que es tratar de llegar a la persona con una amistad. Muchas personas van a decir, el docente no puede ser amigo del estudiante. Claro que debe haber su respeto. No digo que vamos a estar con la ñañería, como se dice en los pasillos, pero Paulo Freire nos enseñaba a que debemos transferir el conocimiento. Si nosotros, o si el estudiante tiene en colegios, en básica superior, en bachillerato, tiene resistencia a algo de lo que imparte el docente, pues hay que buscar la estrategia para poder llegar. Y ahí es donde entra la pedagogía liberadora. Y también vemos un contraste, que el maestro en sí, en general, estoy hablando a nivel nacional, que cada uno de nosotros debe preocuparse también por ese niño, por esos 35 o 30 niños. En la actualidad podemos ver en este distrito que a duras penas se llega a 35 estudiantes en unos centros educativos, pero a los pocos o a los muchos que tengamos, yo les digo siempre a mis compañeras, a mis compañeros, que no lo miren como un estudiante, que lo trate como un hijo, que lo estime, porque eso es lo que le hace falta al niño, eso es lo que le hace falta al joven, eso es lo que le hace falta al adolescente, ser escuchado. Y a veces ellos hablan mucho más de lo que deben hablar, entonces nosotros también tratamos de escuchar parte de lo que nos comparten y damos ese soporte emocional que a veces hace falta. Eso no se ve, eso no se dice. Hoy lo compartimos porque estamos tratando un tema de, como les decía al inicio, de recordar a nuestros maestros, de recordar ese maestro que nos inspiró, tal vez ese maestro que nos castigó en algún momento, pero nos ha hecho personas de bien. Gracias a los maestros, gracias a las instituciones que nos han acogido, estamos nosotros tratando de llevar ese mensaje y cumpliendo con esta profesión. Así es, que nosotros como docentes debemos educar a nuestros estudiantes con mucho amor, con lado humanístico. Dentro de las aulas de clases se escuchan muchas interrogantes. Hay niños que llegan apenados de cualquier situación que les pasó en casa.
y hay docentes asimismo que poco interés le ponen. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Educar con el corazón, porque si uno educa con el corazón y con la vocación, el niño solito afronta su problema y nos hace parte de su problema, y nosotros tenemos que darles la oportunidad a que ellos, ser escuchados por ellos, porque a veces hay docentes que no lo hacemos. Y nosotros siempre como docentes, siempre con el corazón en la mano, como una mamá, pensando en que ese niño puede ser su hijo, las que somos madres. Y así mismo hay algún familiar, porque hay docentes que no son mamitas, pero yo como no soy mamá, no me interesa. Entonces, no, por ese lado, los docentes debemos educar con el corazón, y siempre que ser escuchados, que nuestros alumnos también nos escuchen nuestros consejos. Sí, en este caso es muy importante ser escuchados como seres humanos. En este caso, nosotros en el ámbito de la educación que nos desenvolvemos, ¿cómo podemos integrar a los estudiantes para que ellos se enrolen sobre los valores? Que es muy importante y se ha ido perdiendo en el tiempo, pero como ustedes dijeron algo muy importante, lo de ayer y lo de hoy. Entonces, justo yo estaba conversando en la ciudad de Guayaquil con un maestro, en este caso de la unidad educativa Vicente Rocafuerte, que es donde han salido algunos presidentes de la República del Ecuador. Y bueno, él mencionaba, ¿no? Si a esto llaman desarrollo, yo me quedo en el subdesarrollo, mencionaba aquel docente. ¿Qué pueden mencionar sobre aquello? Que cómo podemos involucrar a los niños, a los jóvenes, que para que ellos conversen sobre valores, que es muy importante. Podemos involucrarlos por medio de juegos, porque es algo que en la actualidad los niños se emocionan. Los juegos pueden ser para compartir entre compañeros, entre comunidad educativa, charlas sobre los valores, porque como tú dices, los valores se han perdido totalmente. Dentro del hogar es cuando primero debe permanecer los valores. Llamar a los padres de familias, a motivarlos a integrarse para formar a sus estudiantes en valores. Es que esto también influye en cada uno de los hogares. No sabemos de cómo vive el estudiante. Hay hogares disfuncionales. Como yo te decía antes de comenzar el programa, si nosotros nos quedamos fuera de la escuela 2 minutos, solo 2 minutos, y observamos en el ingreso de los estudiantes o en la salida de los estudiantes, nos vamos a dar cuenta de que hay ausencia de padres, en el sentido de que un papá ahora tiene que trabajar a veces largas horas, y también la madre también trabaja mucho tiempo. ¿Y la responsabilidad con quién recae? Recae con los abuelos. Nosotros tenemos un caso y nos pasa de que unos familiares laboran todo el día, y tenemos una abuelita que les ayuda a los niños, pero les ayudará hasta cierto punto, porque a nivel de que los niños van avanzando en la edad, se va poniendo más dificultoso. Entonces, si yo le digo, hoy día me mandaron a mi abuelita X más Y al cuadrado, más paréntesis, más X al cuadrado, mi abuelita no va a saber cómo se lo hace eso, porque no está preparada. Y ahí es a donde el estudiante comienza con su investigación interna y deja a un lado los valores, tal vez porque no es muy inculcado desde la casa, pero como decía Janet, hay que trabajar eso, y eso sería bueno de que no solo quede plasmado en el papel, de que se observe, de que se vea, porque el joven en la actualidad, en las escuelas se puede trabajar, en las escuelas hasta 7º año se puede decir que es más manejable la situación, pero cuando ya entramos en la adolescencia, en la preadolescencia, las mismas hormonas del niño hacen que se vuelva hasta que tenga menos escucha. Pero ahí es donde entra el rol del educador para poder dejar la materia a un lado. Hoy no les voy a hablar de materia, y hoy les voy a dar una charla sobre valores, una charla sobre sexualidad, que al fin y al cabo lo podrá recuperar el texto en alguna otra clase.
Entonces hay que incentivar a todos los compañeros que a veces dejemos a un lado la materia y preparemos una charla especial, porque a veces queremos ser escuchados y queremos compartir también en los que estamos detrás del pizarrón. Incluso en la actualidad, todos los minutos cívicos incrementamos un valor. Está bien, incrementamos el valor, pero muchas veces no se trabaja en las aulas de clase. Podrán escuchar pocos estudiantes, pero tampoco lo practicamos a veces en las aulas de clase. Deberíamos practicar el valor de la semana en toda la semana y a ver si nos llega y les llega a los niños el valor. Si nosotros miramos hacia el futuro y en la actualidad cómo se han perdido los valores, de aquí a 5 a 10 años, si no generamos algún cambio, en este caso, ¿cuál es la sociedad que vamos a dejar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Yo creo que eso influye bastante el gobierno también. ¿Por qué digo el gobierno? Bueno, no quería topar esa parte, pero las políticas públicas son las que imponen algo. Si hacemos memoria a la historia, me voy a acordarme del presidente, cuando yo era pequeño, el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Después vino otro presidente, hasta el presidente en la actualidad. Cada quien ha hecho un modelo educativo diferente. En este año 2026 se implementa un nuevo modelo educativo que va a durar hasta el 2036. Entonces, ese modelo educativo debemos de que se vuelva realidad y que tope estas fibras que son críticas en la sociedad y que el docente esté empapado para poder compartir. Como le mencionaba, hay horas de acompañamiento que se pueden dar estas charlas y que está en la malla curricular. Entonces, a veces el acompañamiento, si yo doy matemática y quiero avanzar, pues no le doy acompañamiento, pues le meto matemática y el alumno sale bravísimo porque le dieron 2 horas de matemática más. Entonces, no se está cumpliendo el acompañamiento. Es verdad, no se está cumpliendo el acompañamiento, porque dentro de eso nos mandan a que el acompañamiento sea cómo enfrentar sus emociones, cómo enfrentarse ante la sociedad, pero como dijo David, no se está dando esa hora. En esa malla curricular ahora actual tenemos acompañamiento integral en el aula. Sí, de hecho, estimada licenciada Janet, con respecto a las emociones, es un tema muy importante y que esperemos en una próxima oportunidad lo tengamos aquí también, porque desarrollar una inteligencia emocional de un niño, un joven, es muy importante ante la vida. Entonces, si vamos recordando a tiempo atrás, en la época, bueno, yo también tuve la oportunidad de haber tenido excelentes docentes, de que me enseñaron los valores, la ética que muchas veces se ha perdido en la sociedad. ¿Qué podemos mencionar sobre la ética? Mira, yo me recuerdo a una licenciada, bueno, es máster ella, y muy apreciada. Tal vez ustedes sí la conocen, y si está escuchando o nos está mirando, mucho saludo a la máster Clarita Matamoros. Ella era una persona que llegaba al salón y transmitía ese positivismo, y habían otros docentes también que no lo transmitían. ¿Y a qué voy? A que la ética del profesional debe ser a carta cabal. Si yo soy un profesor, tengo que actuar como un profesor, tengo que vestirme como un profesor, tengo que hacer las cosas que me están solicitando. Es decir, no puedo ir a improvisar, y eso es lo que yo detesto en mi vida. Y yo hablo siempre en cuestiones personales, no me gusta decir fulano, yo hablo de mi vida. En mi vida yo predico con el ejemplo, en mi vida trato de, si en algún momento estuve sin un rumbo, pues ahora ya me enrumbé y estoy tratando de que lo que se predica se haga. Es decir, a veces fallamos, pero no podemos improvisar. No podemos ir a un salón de clase sin saber lo que vamos a dar, porque no está bien hecho. Y si nos están pagando para poder hacer un trabajo, debemos hacerlo de la mejor manera. La ética siempre debe ir agarrada de las manos de todo profesional, porque con la ética nosotros podemos formar
Y como dijo David, debemos practicar con el ejemplo. Debemos ir siempre preparados a enfrentar a los niños con una ética profesional. Hay docentes en la actualidad que no forman parte, no llevan una ética, porque hacen, por ejemplo, hoy voy a trabajar ciencia, no busca el material con tiempo. ¿Qué le voy a dar? Ahorita tenemos una ayuda. Tenemos una ayuda muy importante que nos ha generado la IA, que viene la IA, Géminis y muchas plataformas más que se han abierto. Nosotros debemos utilizarla, nosotros la utilizamos, pero siempre y cuando acompañada del texto, porque es del texto con quien vamos a impartir con los estudiantes. Asimismo, hay profesionales que cogen lo que les dice la IA y lo plasman en su planificación. Entonces, eso y es a veces como decía, fallamos. como no hay vocación, pero la IA debe ser bien utilizada, porque no todo lo que nos da la IA podemos plasmar en nuestra planificación, porque recordemos que en la actualidad nos dan textos de información, textos para nuestros estudiantes, y si nosotros plasmamos, nos encontramos con la uy, esto no está en el texto, entonces la ética nos lleva a ser unos buenos formadores. Sí, bueno, yo voy a citar a un docente que trasciende, bueno, en la educación superior. Decía que la ética, ser ético, ser rentable, igual a rentabilidad. El doctor Roberto Briones Jiménez, tengo la oportunidad de encontrarme con él y hablar sobre educación. Y él mencionaba, ¿no? Ser ético es igual a rentable. ¿Pero por qué rentable? Si vamos analizando este punto, que porque si eres ético, las puertas te abren en todas partes, ¿no? Es cierto. O sea, como persona. Y a su vez, bueno, acotando con respecto a la inteligencia artificial, se ve actualmente de que muchas personas desconocen sobre el buen uso sobre la IA. A veces no llega la comunicación, porque realmente, si ustedes pueden observar o haber pasado, ¿no?, de que se escriben y usted identifica de que es netamente de la IA, pero le dice una estrofa que se va envolviendo en el mensaje de que no quiso decir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante de saber complementar, porque que para mí la IA es un complemento, nada más. Exacto, ayuda, ¿no? es un Porque complemento. la IA jamás va a reemplazar al ser humano. ¿Qué pueden decir sobre aquello? Claro, mira, nosotros ayer estábamos conversando con Janet y nos referimos a un texto que aquí nos va a hacer a todos que sientan lo mismo. Los que nos escuchan, los que están viendo, les digo esto: ni la IA más avanzada del mundo, con toda su base de datos, podrá enseñar a ser un niño solidario. Y eso es lo que hablaba en Janet. A un niño no le va a enseñar a ser imparcial o neutral ante el sufrimiento ajeno. Estos principios son el corazón de cada ser humano. También tenemos aquí detallado de que ninguna nube, en el sentido de guardar documentos, gigabytes y cosas por el estilo, ni se programará ningún algoritmo, se aprenderá lo que se aprende en la mesa. Y a veces es muy importante compartir en la mesa. Yo me recuerdo que cuando me querían decir algo a mí, no me lo decían mis padres en la mañana, no me lo decían en la media tarde, esperaban a que yo me siente. Y se conversaba como toda familia racional, de lo bueno, de lo no tan bueno, de lo que hay que mejorar, y eso a veces es lo que hace falta. Muchas personas están con el almuerzo, están con el desayuno, están con el encebollado el fin de semana, y no hay esa ética, no hay esa tranquilidad ni siquiera para ir a sentarse a un lado, porque la bulla del local, la bulla del que está escuchando el celular, la bulla compite con el otro. Entonces debe ser un momento de tranquilidad, porque eso influye hasta en la digestión. Comer donde hay ruido no ayuda para nada. Entonces podemos darnos cuenta de que nunca va a ser el ser humano reemplazable en este sentido. Así es, nunca vamos a ser reemplazados, porque
Una IA no tiene sentimientos, una IA no tiene empatía, entonces debemos siempre estar conscientes de que la IA no es un trabajo totalmente confiable, peor para ser más humanístico. Sí, estimada licenciada, estimado licenciado David, el tiempo se nos ha ido muy rápido, media hora, se ha ido muy rápido, un tema muy importante sobre los valores, y nos queda claro algo muy importante: ni los pupitres de madera ni las pantallas se educan solos. Siempre vamos a necesitar un profesor. Antes el profesor era una persona que tenía superpoderes, se puede decir, porque a él le iban a buscar para presentar la quinceañera, le iban a buscar para cualquier social. cuestión. Y agradecerle, doctor John Kevin, por esta invitación, a Yanecita, a Marcos, al licenciado Leoncio Delgado, y estamos prestos para cualquier momento seguir compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias a toda la comunidad naranjiteña que nos ha escuchado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde el barrio hasta el campo, sin distinción, llevamos consuelo, valor y acción. Somos voz que acompaña, luz en la oscuridad, Cruz Roja presente en comunidad.